Me gustaría hoy comenzar hablando de dos cosas que quizá pensáis que no tienen nada que ver, quizá pensáis que se me ha ido la pelota completamente, probablemente, pero me gustaría empezar hablando de dos objetos que aparentemente no tienen nada que ver ni entre sí ni con nada de lo que quizá penséis que se vaya a poder decir desde un púlpito, pero lo son. Me gustaría hablaros de las sanguijuelas. ¿Sabéis lo que son las sanguijuelas? Si te metes a un lago, algún sitio que haya agua estancada, y pues se te enganchan y te chupan la sangre como vamos. Y es difícil de quitar y hacen daño. Te dan, pero en cambio te hacen por la mañana, cuando tú te las llevas a casa, te hacen el desayuno. ¿Verdad? O te dan, a final de mes, te dan una paguita. Hombre, están chupándote la sangre, no contaban con menos. ¿Es así? No, no es así. Las sanguijuelas te chupan la sangre y no te dan nada. Son lo que se dice parásitos. Te chupan, te chupan, te chupan y no te dan nada. En cambio, otra figura que desde luego no es bíblica, son los electrodomésticos. Jesús no tenía tostadora. Pero a las tostadoras les gustan... ¿Comen tostadas? No comen. Se meten las tostadas y te hacen las tostadas. Bueno, se mete el pan y lo tuestan. Hacen de que algo pase de ser pan a ser tostada, ¿no? Tuestan la tostada, pero no comen tostadas. ¿Alguna vez habéis conocido un horno al que le guste el pollo asado? ¿No, verdad? Los electrodomésticos están para dar, no para recibir. En un sentido, podemos pensar que son dos conceptos opuestos, ¿no? Las sanguijuelas reciben y no dan. Los electrodomésticos dan, pero no reciben. Es algo completamente diferente. Son dos antagonistas en este sentido de dar. Me gustaría que tuviéramos esto en mente y que en general, mientras todo el tiempo que vamos a estar hablando en esta mañana, tuvierais en mente si tú te puedes considerar una sanguijuela o una tostadora. ¿Eres un cristiano sanguijuela o eres un cristiano tostadora? Vamos a estar pensando esto durante esta mañana. Y es muy, muy oportuno pensar esto precisamente en Navidad. Precisamente en Navidad. Precisamente en el tiempo en el que recordamos lo que se nos ha dado. Lo que nosotros hemos recibido. ¿Vale? Hoy vamos a estar viendo, como pone ahí, otra faceta de este niño que estaba ahí en el pesebre. Una faceta que, como pone ahí, es de siervo. Alguien que da. Vamos a conocer al Jesús tostadora. Y probablemente alguno piense que estoy diciendo alguna... Pero en el sentido que estamos diciendo. El Jesús que da. El Jesús que se da. Y recordáis que cada capítulo de esta búsqueda de quién es el niño de Belén está mirando a un evangelio, a ver cuál es el énfasis de un evangelio. Voy a subir un poco la temperatura. ¿Tenéis calor? Sí, no. Venga, 22. Ni para ti ni para mí. Bueno, hoy vamos a ver el Evangelio de Marcos, pero antes, si os parece, vamos a presentar este tiempo delante del Señor. Señor, te queremos dar muchas gracias porque tenemos a un Señor tostadora. Muchas gracias porque tenemos a un Señor sirviente, a un siervo, a un esclavo, a alguien que se da, a alguien que nos da, alguien de quien dependemos. Muchas gracias porque tu Hijo no tuvo en cuenta quién era, sino que tuvo en cuenta lo que nosotros necesitábamos y se dio. Muchas gracias por un Señor así. Muchas gracias porque a alguien así merece la pena seguir. A alguien así merece la pena darse completamente. Gracias. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a interiorizarlo, ayúdanos a hacerlo nosotros también. Te lo pedimos en su precioso y glorioso nombre. Amén.
Pues el Evangelio de Juan, recordamos, tenía un principio en el que lo llaman, normalmente se llama el prólogo teológico del Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, si recordáis, no tenemos a Jesús naciendo. No se nos habla de Jesús naciendo, pero en cambio se nos habla de lo que era Jesús antes de nacer, ¿verdad? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Nos habla de la preexistencia, hablábamos, de la deidad de Jesús, de que Él no comenzó en el pesebre. En el Evangelio de Lucas, que estuvimos viendo la semana pasada, sí que nos habla del niño precioso, chiquitito, en el pesebre, allí con los pastores y los animales, y toda una escena muy, muy bonita y muy sentimental y muy calentita, ¿verdad? Una cosa muy bonita, el Belén que ponemos en Navidad en nuestra casa. Muy bonito. Ahí tenemos a Jesús naciendo. En el Evangelio de Mateo, lo acabamos de leer ahora, tenemos a Jesús naciendo. Es otra perspectiva, lo veremos la semana que viene, es una cosa diferente, pero como el Evangelio de Lucas nos habla del nacimiento de Jesús. No sé si alguna vez habéis leído el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos no dice ni una sola palabra acerca del nacimiento de Jesús. Nada. El Evangelio de Marcos empieza diciendo: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Empieza hablando del ministerio de Juan el Bautista directamente. Juan señala a Jesús, es la tentación de Jesús, y empieza el ministerio. Directamente. El Evangelio de Marcos no tiene absolutamente ninguna mención a quién era Jesús. ¿Recordáis? En el Evangelio de Lucas tenemos la genealogía de Jesús hasta Adán. En el Evangelio de Mateo tenemos la genealogía de Jesús hasta David y hasta Abraham, ¿verdad? En el Evangelio de Marcos no tenemos ninguna genealogía. No se nos habla de María, no se nos habla de José, de David, no se nos habla de Abraham, no se nos habla de nadie. Le da exactamente igual de quién sea hijo, nieto, bisnieto, Jesús. No le interesa dónde ha nacido, cuándo, en qué circunstancias. No le interesa de quién es hijo, de quién es nieto. No le importa. No está interesado en quién es Jesús, el Evangelio de Marcos. Está interesado en lo que hace. Pero es que tampoco está interesado en lo que dice. ¿Recordáis? Estamos estudiando el Evangelio de Mateo juntos. 5 grandes discursos. Hemos visto el Sermón del Monte, ¿verdad? Capítulo 5 al 7. Precioso, impresionante lo que hemos estado viendo ahí. Hemos visto cuando Jesús manda a sus discípulos y les dice. Ahora estamos viendo en el capítulo 13 las parábolas de los misterios del reino, ¿verdad? Hemos estado viendo la parábola del trigo y la cizaña, y la parábola del sembrador, y diferentes cosas. Jesús hablando, Jesús enseñando. A Marcos no le importa lo que dice Jesús. De hecho, no hay discursos de Jesús. Cuando queráis ir a casa, si queréis ponerse a leer el Evangelio de Marcos, sí que dice algunas cosas que dice Jesús como dichos, pero algo sencillamente para apoyar lo que él está diciendo que Jesús está haciendo. Marcos no está interesado en lo que Jesús dice. Está interesado en lo que Jesús hace. De hecho, una de las palabras principales que se usan en el Evangelio de Marcos se puede traducir como inmediatamente, o en ese momento. Y esto se usa en todo el Evangelio, en 16 capítulos se usa 42 veces. Constantemente se está usando esta palabra. Inmediatamente Jesús hizo esto. Inmediatamente hizo esto. Es como un evangelio como muy, muy activo. Un poco estresante. Porque está Jesús haciendo esto y esto y esto y esto y sana y saca este demonio. Y entonces vienen y le dicen no sé qué y él responde. Y constantemente. Es muy, muy activo. Quizás esto tiene que ver porque el Evangelio de Marcos fue escrito para romanos. Para los romanos. Los habitantes de Roma. Y a los habitantes de Roma no les gustaban las palabras. Demasiado. Estaban acostumbrados a lo que se dice pan y circo, ¿no? Los habitantes de Roma tenían las carreras de cuadrigas, que era algo muy de adrenalina, ¿no? Tenían las luchas de gladiadores, tenían las grandes desfiles de victoria, cuando había alguna victoria en las fronteras del imperio. Entonces
tomaban presos a los cautivos y cogían el oro que habían capturado y al rey que habían derrotado y hacían un desfile en el que podían insultarles los habitantes de Roma y era todo muy, muy activo, muy de hacer cosas. No les gustaba ir a ver el teatro. A ellos les gustaba ir a ver cómo se mataban los gladiadores o a ver cómo había una lucha de fieras en el anfiteatro. O a ver cómo en el hipódromo, si ganaban, había varios colores de los equipos, como si dijéramos aquí que está el Atleti y el Real Madrid y el Rayo Vallecano, y entonces cada uno era yo soy de los blancos y yo soy de los azules, y entonces corrían las carreras de cuadrigas y apostaban, y era todo muy, muy activo. Y precisamente por eso yo creo que el Evangelio de Marcos es tan activo. Pero hay otra razón. Si os ocurre, ¿quién puede ser? Alguien de quien nos da exactamente igual de dónde venga. Nos da exactamente igual sea hijo o nieto de el conde de quien sea. Es que me da lo mismo. Tú lo que tienes que hacer es esto. Me da igual, no te pago porque me digas. Tú lo que tienes que hacer es esto. Y esto, y esto, y esto. ¿De qué tipo de persona estoy hablando? De un esclavo. De un siervo. De hecho, por cierto, en el original, en el griego, no hay ninguna diferencia entre las palabras esclavo y siervo. Lo digo porque muchas veces nos gusta que nos llamen siervo de Dios. Tú eres un siervo de Dios. Qué bien, ¿no? Es como que está diciendo, tú eres un tío grande. Cuando realmente está diciendo, tú eres un esclavo de Dios. Es decir, tú eres un tío muy pequeñito. Muy chiquitito. Quizás si llamáramos esclavo en vez de siervo, captaríamos mejor el mensaje. No estoy diciendo que no debemos ser siervos de Dios. Debemos ser siervos de Dios, pero sabiendo lo que significa. Un siervo de Dios no es alguien ante el que hay que prácticamente arrodillarse. Un siervo de Dios es el que te limpia las botas. El que te sirve. Pero este Marcos no nos da ninguna imagen del niño de Belén. Precisamente porque le importa un soberano pepino el niño de Belén. Él no quiere que nos centremos en la grandeza de Jesús. Él no quiere que nos centremos en este Jesús que es el rey que viene, el que ha nacido rey de los judíos, decían los magos. Él no quiere que nos centremos en el Jesús que da grandes sermones y venían las multitudes a escucharle. Él quiere que nos centremos en el Jesús que hace, en el Jesús que sirve, en el Jesús que ha venido a servir. Y bueno, no en vano, el versículo lema del Evangelio de Marcos lo encontramos en el capítulo 10, quizá el versículo que lo resume, versículo 45. Marcos 10, versículo 45. Marcos 10, 45 dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este es el versículo que resume, que capta la esencia de lo que Marcos vino a predicar. Y lo vemos en los primeros capítulos del Evangelio de Marcos, en los primeros 7 capítulos y medio, es como un frenesí de actividad sanadora, de actividad exorcista de Jesús. Jesús está expulsando demonios constantemente, está sanando a este y al otro, y viene la gente y le sana, y viene uno que se ha muerto su hijo y le sana, y viene no sé quién, y vienen multitudes, y todo el mundo viene, quiere algo de Jesús. Jesús está constantemente haciendo cosas, ayudando a la gente. Eso es lo que está haciendo Jesús durante todo el tiempo. Los primeros capítulos es precisamente eso. Y una reflexión en cuanto al Evangelio de Marcos, es algo muy curioso. Tiene 16 capítulos este Evangelio. A partir del capítulo 11, al principio del capítulo 11, está la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. ¿Os acordáis, no? Cuando Jesús se monta en un burro y la gente extiende lo que celebramos el Domingo de Ramos, el domingo antes de la Semana Santa, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre de la Virgen, las multitudes gritando, las multitudes celebrando para cumplir las promesas. Esto pasó una semana antes, justo del Domingo de Resurrección.
según la tradición, según lo que normalmente pensamos, el domingo antes del domingo de resurrección. Es decir, el capítulo 11 nos habla del domingo de Ramos y todo termina el día de la resurrección, capítulo 16. Tenemos 6 de los 16 capítulos de Marcos, 6 de los 16 capítulos que nos hablan de la última semana de vida de Jesús. No sé si alguna vez habéis leído una biografía, pero sería una biografía muy rara, una que dedica más de un tercio, casi la mitad, desde luego más de un tercio del libro a la última semana de vida de la persona. Eso no es una biografía, es como una necrografía, está hablando de la muerte, no está hablando de su vida. ¿Por qué? Porque Marcos está interesado en que Jesús ha venido no a ser servido, sino a servir, a dar su vida en rescate por muchos. La misión de Jesús es la misión de un siervo, es la misión de un esclavo que ha venido a cumplir órdenes de Dios sirviendo a la gente, sirviendo al pueblo, dándose a sí mismo hasta la última gota de su sangre por el pueblo. Pero en medio de todo esto, no debemos dejar de lado el versículo que hemos estado leyendo antes, Marcos 10:45. Dice, ni el Hijo del Hombre ha venido a ser servido. El Hijo del Hombre, ¿os acordáis de este título? Hemos hablado bastante de él. Este era el título favorito de Jesús. Y no está hablando de la humanidad de Jesús. Está hablando de que el Mesías es Dios. Está hablando de su divinidad. Está hablando de que este que ha venido a ser servido, este niño de Belén, que es la imagen perfecta del servicio, de la humillación voluntaria, Él es Dios mismo. Lo hemos dicho cuando hablábamos del Evangelio de Juan. Él es el Señor mismo. Él es el gran Rey de Israel. Él es el hombre perfecto. Y aún así, ni Él ha venido para ser servido. Él no ha venido aquí a ver a que le den las uvas en la boca y le hagan masajes en los pies. Él ha venido a servir. Él ha venido a darse a sí mismo. Así que no hay ni una palabra de su nacimiento. No nos dice absolutamente nada acerca de quién viene. Constantemente nos está diciendo cosas que Él está haciendo. Él declara, Jesús mismo declara, que Él ha venido a servir. No hay ni una palabra de algo que pudiera decir, madre mía, qué niño, madre mía, este es el gran no sé qué. Y nos dedica casi la mitad del libro, 6 de 16 capítulos, hablando de los acontecimientos inmediatos que rodearon su muerte. Lo que nos está transmitiendo Marcos es que este niño de Belén es el siervo. Y precisamente, si no nos habla del niño de Belén en sí, es un indicador de que él le ve como el siervo. Lo importante para él no es de dónde vino. Lo importante para él es qué hizo. No es qué dijo, es qué hizo. Es qué está haciendo, cuáles son sus acciones, qué es lo que vino a hacer, cuál es su misión. Así que, ¿quién es este niño de Belén desde la perspectiva de Marcos? El niño de Belén es el siervo de Dios. Y este concepto del siervo de Dios inmediatamente debería llevarnos a varios capítulos en el libro de Isaías, en el que ya se hablaba del Mesías como el siervo de Dios. El libro de Isaías, como la mayoría de los libros de los profetas del Antiguo Testamento, tratan con una tensión clarísima. Por una parte, por ejemplo, hace no mucho estuvimos estudiando el libro de Oseas en la reunión de oración y hablábamos bastante de esto. Por una parte, hay un Dios santo, un Dios justo, un Dios que de ninguna manera va a tener por inocente al culpable, un Dios que va a castigar la maldad hasta sus últimas consecuencias, un Dios que no puede ver el pecado. Y este Dios tiene como su pueblo a un pueblo rebelde, a un pueblo idólatra, a un pueblo que le rechaza, a un pueblo que no le obedece, a un pueblo que no quiere saber nada de él. Y por lo tanto, lo que debe hacer un Dios justo con un pueblo rebelde es castigarle, es desecharle, es deshacerse de él,
es hacer que se arrepienta de las maneras más claras, de las maneras más cruentas posibles para que reaccione, porque durante cientos de años Dios ha estado tratando de que el pueblo se enderezara y no quiere, y de cada vez van a peor. Así que por una parte, el libro de Isaías nos habla de un tremendo castigo al pueblo de Dios. Pero por otra parte, tenemos a un Dios bueno, tenemos a un Dios misericordioso, tenemos a un Dios bondadoso, a un Dios de amor, a un Dios que ama, a un Dios que ha hecho un pacto con Abraham y le dijo, te concedo esta tierra a perpetuidad. A un Dios que le dijo a Moisés, por ejemplo, no te pienses que yo os he elegido porque sois la nación más numerosa o porque sois muy poderosos. De hecho, es todo lo contrario, sois pocos, sois pequeños. Yo os he escogido por amor. Así que este Dios tiene que cumplir sus promesas. Así que este Dios de amor, que ama a Israel, quiere darle lo mejor a Israel, quiere cumplir todas las promesas y mucho más con Israel. ¿Veis? Tenemos una tensión. Está por una parte el Dios que quiere castigar a Israel, que debe castigar a Israel, se lo exige su propia naturaleza justa y santa. Y por otra parte tenemos al Dios bondadoso, que quiere darle lo mejor a Israel, que quiere perdonar, que quiere ser el padre de Israel. ¿Cómo pueden estas dos cosas casar? Aparentemente no hay por dónde cogerlo. No puede ser. O Dios castiga al pueblo completamente como debe por sus pecados, o Dios da lo mejor, perdona al pueblo y olvida sus pecados. Pero las dos cosas a la vez no pueden ser. La pieza, la clave en todo esto, lo encontramos entre los capítulos 49 hasta el 45 de Isaías. Y esta figura es ni más ni menos que el siervo del Señor, o el siervo de Jehová, o el siervo de Yahvé, depende de la traducción que estéis usando, o el siervo de Dios. Esta es la figura que Dios usa para resolver esta aparente contradicción. Porque, bueno, lo que está aquí en juego no es solamente una contradicción, es la naturaleza de Dios, es el futuro de todo el pueblo de Israel, y de hecho, en todo el pueblo de Israel, de todo el mundo, de todas las naciones. Vemos entre los capítulos 49 a 52, Dios está preparando al pueblo y le está diciendo que le va a dar este futuro glorioso. Aunque ellos no lo merezcan, Dios se lo va a dar. Y a continuación, el capítulo 53. Que ayer Carlos estaba diciendo que es su favorito de la Biblia. ¿Os acordáis, verdad? Isaías 53. Vamos a leerlo rápidamente, porque merece la pena. ¿Quién ha creído en nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Hablando del siervo del Señor, ¿vale? Fue despreciado y desechado de entre los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Como uno de quien los hombres esconden su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades. ¿Os dais cuenta de lo que está diciendo? Él cargó con nuestros dolores. Aún con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Este castigo que debería haber ido al pueblo de Israel, este castigo del que lleva hablando todo el tiempo Isaías, que lo merece el pueblo de Israel, el siervo de Dios lo carga sobre él y sufre él este castigo. Nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo? ¿A quién correspondía la herida? Es al pueblo al que le correspondía la herida que él sufrió.
Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Versículo 10. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Dios derramó completamente su ira sobre este siervo de Dios. Dice que él fue una ofrenda de expiación en el versículo 10. La expiación es pagar por la ira de Dios. Expiar significa recibir a alguien la ira de Dios que le corresponde a otro. Y por lo tanto, toda esta parte de la justicia de Dios, lo que Dios tenía que darle al pueblo, lo que el pueblo tenía que pagar por su transgresión, por su pecado, queda absolutamente anulado. No porque a Dios se le haya antojado, sino porque ha sido pagado. Cuando Cristo murió, una de las últimas palabras que Él dijo, estando en la cruz, es: consumado es, está pagado, se ha terminado. Hasta la última de las deudas que tenía mi pueblo, y no solamente mi pueblo, sino todo el mundo, ha sido saldada con este sacrificio expiatorio, que por cierto es el único sacrificio humano que es aceptado por Dios en toda la Biblia. Nunca un sacrificio humano ha sido aceptado, excepto este. Este siervo de Dios paga por la rebelión, expía a Israel, paga el castigo mediante su muerte sustitutoria. Y así se muestra, capítulo 54 de Isaías, el amor de Dios a todo el mundo. El capítulo 55 termina esta saga del siervo de Dios, hablando de que esta misericordia está disponible para todas las naciones, para todo el mundo, absolutamente abierto para cualquiera que se acerque a este siervo de Dios. Es decir, nosotros formamos parte de estos muchos de los que habla Marcos 10:45. Él ha dado su vida en rescate por muchos. Y esos muchos no está, desde luego que está el pueblo de Israel, pero están todas las personas, todas las naciones que quieran aceptar a este siervo de Dios como su propio Salvador. El siervo de Dios es el que toma una situación de castigo, el que toma una situación de rechazo de parte de Dios y la convierte en bendición y en aceptación, porque él mismo recibe el castigo y el rechazo. ¿Qué es un siervo de Dios? Aquí podemos ver una definición de qué es un siervo de Dios. Un siervo de Dios, en específico Jesús, este siervo de Dios es el que estuvo dispuesto a sufrir injustamente, a darse a sí mismo para que otros pudieran acercarse a Dios. Este es el niño de Belén del que no se habla en Marcos, porque es el siervo de Dios. Porque importa lo que hizo, no quién sea, no qué diga. Un siervo de Dios es alguien que está dispuesto a sufrir injustamente, a darse a sí mismo para que otros puedan acercarse a Dios. Ahora, hemos visto que este niño no se nos dice nada porque es el siervo de Dios. Hemos visto cuál era la misión del siervo de Dios. Pero aquí no acaba la historia. Jesús no ha venido sencillamente para ser el siervo de Dios. Dice en Mateo 10:24, un discípulo no está por encima de su maestro, ni un siervo está por encima de su Señor. Este siervo de Dios es nuestro Señor, es nuestro Rey, es nuestro Maestro.
Es de quien debemos seguir sus pisadas. ¿Os acordáis? Lo veíamos el otro día, que decía Pedro. Él nos dejó ejemplo para que siguiéramos sus pisadas. ¿Qué quiere decir esto? Ser cristiano es igual a ser siervo. No hay más. No podemos ser seguidores, no podemos ser súbditos de un siervo y nosotros pensar que somos los amos. No puede ser. No tiene ningún sentido. No hay por dónde coger esa lógica. Si Jesús, que es el Dios verdadero, si Jesús, que es el Mesías prometido, el Rey de Israel, el hombre perfecto, si Jesús, que es el Todopoderoso, se hizo un siervo hasta el punto que vemos como uno de los enfoques que se da de él es alguien que nos da exactamente igual quién sea, nos da exactamente igual qué diga, porque lo que nos importa es lo que haga porque él es un siervo. ¿Quiénes nos pensamos nosotros que somos? ¿Quiénes nos creemos nosotros que somos? Para no servir, para pensar que estamos para ser servidos. ¿Sabéis? Los discípulos tardaron bastante en entender esto. El Evangelio de Marcos nos habla de 3 ocasiones en las que Jesús habla de su propia muerte. Jesús predice su muerte. Y es muy interesante cómo reaccionan los discípulos ante esta revelación de Jesús. La primera vez, en el capítulo 8, versículo 31, Marcos 8:31 dice: comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días debía resucitar. Jesús predice por primera vez su muerte, aquí en el capítulo 8. ¿Sabéis cuál es la reacción de los discípulos? Pedro le lleva aparte y le echa la bronca. Le dice: ¿pero qué estás haciendo, Jesús? ¿Pero cómo que vas a morir? Pero tú no eres el Mesías. ¿Cómo vas a ser un siervo si eres el Mesías? Esa es la primera vez que Jesús dice que va a morir. La segunda vez que dice que va a morir lo encontramos en el capítulo 9, versículos 30 al 32. Marcos 9:30 dice así: saliendo de allí iban pasando por Galilea y él no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, y después de muerto, a los 3 días, resucitará. Segunda vez que Jesús anuncia su muerte. ¿Qué hacen inmediatamente después los discípulos? Se ponen a discutir entre ellos para ver quién es mayor, quién es más importante, quién es el que es el más grande de todos los discípulos. ¿Veis que hay algo que no están pillando? Están completamente ajenos a la realidad. Tercera vez que Jesús anuncia su muerte, capítulo 10, versículo 33. Marcos 10:33 dice: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y se burlarán de él, y le escupirán, y le azotarán, y le matarán. Y 3 días después resucitará. Tercera vez que Jesús anuncia su muerte. ¿Qué pasa a continuación? Los 2 hermanos, Santiago y Juan, se ponen a discutir a ver quién va a estar en mejor sitio en la mesa en el reino de Dios. ¿Quién va a ser aquí la mano derecha del jefe? ¿Quién va a ser el que esté cerca del que manda? No entendían, no tenían ni idea de en qué consistía la misión de Jesús. Ellos pensaban que el Mesías sencillamente venía a instaurar el reino, que iba a ser victorioso, iban a conquistar todo el mundo, iban a ser aquí los reyes del mambo, iban a repartirse los cargos, iban a vivir divinamente. Eso es lo que ellos pensaban que iba a ser en la vida cuando llegara el Mesías. Ellos no estaban entendiendo cuál era la misión de Jesús. Esto es en el capítulo 10. Inmediatamente después, en el capítulo 11, vemos cómo empieza realmente cuál es la misión de Jesús. Y ellos al final acaban entendiéndolo. Por ejemplo, de estos 2 que están discutiendo, los hermanos, los hijos del trueno, que llamaban, ¿no? Santiago y Juan. Santiago fue el primer mártir de entre los discípulos. Fue asesinado, lo vemos en el libro de Hechos. Juan fue el único
Hablábamos de él el otro día. El único de los discípulos que no fue martirizado, pero en cambio nos lo encontramos sufriendo lo indecible a los 90 y tantos años en la isla de Patmos. Ellos sí entenderían al final cuál era la misión del siervo. Pero es importantísimo que nosotros entendamos cuál es la misión de nuestro Señor. El cristianismo no es un paseo de fama, no es un camino de rosas. Precisamente os decía que el Evangelio de Marcos fue escrito para romanos, pero fue escrito para romanos que estaban pasándolo muy mal durante el gobierno de un tal Nerón, que, como hemos dicho alguna vez, acostumbraba a iluminar sus fiestas terroríficas y completamente cargadas de perversión, las iluminaba en sus jardines con cristianos ardiendo, por ejemplo. Ellos estaban sufriendo mucho. Así que lo que Jesús viene a decirles es, o lo que Marcos viene a decirles es, no perdáis la fe. Seguimos al siervo de Dios, al que sufrió por nosotros. Lo que debemos hacer nosotros es seguir su ejemplo, es agarrarnos a este siervo de Dios que dio hasta su vida para poder salvar a muchos. Esa es su misión, esa es nuestra misión. Y si estamos sufriendo, no debemos sorprendernos, porque eso es exactamente lo que Jesús nos prometió que iba a pasar, porque eso es lo que le pasó a él. Por lo tanto, el niño de Belén, este niño de Belén que no está en el Evangelio de Marcos, lo que nos está diciendo es que nosotros debemos ser ese siervo. Nosotros debemos estar dispuestos a sufrir injustamente, estar dispuestos a darnos a nosotros mismos, no dar algo a Cáritas o lo que sea, no, darnos nosotros, a nosotros mismos, para que otros puedan acercarse a Dios, para que otras personas puedan llegar a conocer a Dios. Eso es exactamente lo que tenemos que hacer nosotros. Servir. Y el primer sitio, el sitio más obvio donde podemos servir es aquí en la iglesia. Quizá hay algunas personas que digan, yo a veces lo digo, que es que yo soy más de hacer cosas. Hay gente que está más enfocada en las personas y gente que está más enfocada en las tareas, es como somos. Pero a veces decimos, no, es que yo prefiero hacer otro tipo de cosas que no estar sirviendo en la iglesia porque es que a mí no me gusta la gente. A mí no me gusta estar con la gente. Y claro, yo estoy seguro que en el momento en el que se te estropea el coche, hay una gente que sí te gusta, que es el mecánico que te arregla el coche, ¿verdad? En el momento en el que te duele algo, tienes apendicitis y necesitas que alguien te saque el apéndice, te encanta el cirujano. Ese cirujano te encanta. ¿Y eso qué está diciendo? Que sí te gusta la gente. Bueno, la gente, una gente, tú. En quien estás interesado es en ti mismo. Y las personas que puedan ayudarte a ti, las personas que puedan darte algo a ti. Los cristianos que solo reciben, pero que no dan. Los cristianos que venimos a la iglesia, pero que no servimos. Son cristianos sanguijuelas, que solo reciben, pero no dan. Es la antítesis a nuestro Señor, el Señor tostadora que estábamos diciendo antes. Es la antítesis completa y absoluta. Las sanguijuelas obtienen beneficio sin hacer el trabajo. Las sanguijuelas consumen, pero no dan. Las sanguijuelas chupan de otros, pero no dan nada a nadie. Las sanguijuelas piensan en la iglesia como algo que me va a dar. Piensan en la iglesia como un sitio donde recibir. Y es verdad, en la iglesia recibimos todos. Recibimos. Pero el concepto que tenemos de la iglesia es un sitio donde vamos a recibir. Son las personas que van al culto y los domingos, según están yendo al culto, el pensamiento es algo así como, vamos a ver qué tal está hoy el culto. Vamos a ver qué tal tocan la música, a ver si las canciones que se van a cantar me gustan, a ver si los músicos hacen que conecte con Dios. Vamos a ver
si el predicador me bendice. Ese es el pensamiento, según va la Iglesia, de un cristiano sanguijuela. No sé si te puedes identificar con este pensamiento. En cambio, por otra parte están los cristianos tostadoras. Un cristiano tostadora es el que sigue el ejemplo de su Señor, el que sigue esta definición de qué es un siervo. Un cristiano tostadora es el que vive para dar a otros, vive para darse a otros. Un cristiano tostadora es el que cuando está pensando en la iglesia, no está pensando en qué puede recibir de la iglesia, sino en qué puede dar a la iglesia. ¿De qué manera puede darse a la iglesia? Es alguien que cuando está yendo el domingo por la mañana al culto, está pensando en adorar al Dios bueno que le da todo. Recuerdo, hace ya bastantes años, al poco de conocer a Cristo, un día estaba en el culto allí en Béjar y, madre mía, pero, o sea, horribles las canciones que había escogido el que llevaba la alabanza. Horribles. O sea, yo estaba en plan, wow, madre mía, o sea, allí al borde de ya caer del insomnio, una cosa horrorosa. O sea, no me gustaba nada. Y en ese momento es como que intenté cambiar el chip y pensé, ¿y a mí qué más me da? Si las canciones me gustan o no. ¿A mí qué más me da las canciones? Venimos a la iglesia a cantar. Yo me voy a concentrar en adorar al Señor que me lo da todo. Yo me voy a concentrar en darle mi alabanza a Dios, aunque me aberren las canciones. Lo recuerdo como una de las mejores mañanas de mi vida, os lo aseguro. Os lo aseguro. A la iglesia no venimos a recibir. Y recibimos. No estoy diciendo que no vayamos a recibir a la iglesia. A la iglesia debemos venir a darnos, lo primero, y lo segundo, a dar. Los cristianos tostadoras son los que van a la iglesia orando para que Dios me muestre por medio de la palabra lo que yo tengo que cambiar, lo que está mal en mi vida y de qué manera yo estoy ofendiendo a Dios con mis acciones y con mis pensamientos y de qué manera puedo cambiarlo. No voy directamente a ver de qué me bendice el pastor, a ver si me dice algo que me gusta. Ay, algo que sea para mí, que venga por el Espíritu Santo y que me toque y me caliente el corazón y me vaya a casa con una sonrisa en el rostro. Debemos venir a la iglesia esperando que Dios nos ofenda, esperando que Dios nos dé, esperando que Dios derribe nuestras fortalezas, sabiendo que lo necesitamos. No esperando que el pastor hable muy bien, uy, qué bien lo dijo eso. Esperando que Dios nos destruya para hacer algo nuevo y mejor, porque lo necesitamos. Debemos, el cristiano tostadora es el que llega a la iglesia esperando ser una bendición a otros y busca las maneras de poder ser una bendición a los hermanos, en lugar de venir a la iglesia pensando en de qué maneras puedo buscar a este y a este para que me bendigan, para que me den, para que me digan lo que yo creo que me deben decir. Y os digo una cosa, aquí en esta lucha, no sé si estáis vosotros, pero yo desde luego estoy. Yo estoy ahí mismo. No os estoy diciendo nada a ninguno de vosotros, os lo aseguro. Me lo estoy diciendo a mí. Tenemos un Señor tostadora. Debemos ser cristianos tostadoras. Tenemos un Señor siervo. Un Señor que le dio exactamente igual sufrir injustamente. Que le dio exactamente igual que la gente no le tuviera por nada, siendo el Señor del mundo. Que le dio exactamente igual lo que dijeran de Él, que pasaran de Él, que le escupieran, porque su única intención era servir, era acercar a otros a Cristo. Ese debe ser nuestro pensamiento. Ese debe ser nuestro corazón. Me gustaría animaros a que cambiáramos en estas Navidades
cambiáramos completamente nuestra perspectiva en cuanto a lo que es ser un cristiano. Que cambiáramos completamente nuestra perspectiva en cuanto a cómo debemos tratarnos entre los hermanos y cómo debemos tratar al resto de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Siempre, siempre con la mentalidad de un siervo, de alguien que está buscando darse a sí mismo para que otros puedan acercarse a Cristo. Esa debe ser nuestra perspectiva. Ese debe ser nuestro enfoque, nuestro objetivo. Ahí es a donde tenemos que apuntar. Aún hay muchas cosas en que podemos servir aquí en la iglesia. No sé si tú quizá no estás sirviendo en la iglesia. ¿Hay alguna cosa que tú estás haciendo en la iglesia? ¿Algún ministerio? Y si lo estás haciendo, ¿hay alguna cosa más que puedes hacer? Pues habla conmigo, o con Rebeca, o con... Por ejemplo, los profesores de niños pequeños tienen una gran necesidad de gente. ¿Te gustaría? Pues habla. Coméntalo. Tenemos necesidad de gente, más gente para la limpieza del local, porque nos toca cada muy poco, somos pocos. ¿Te gustaría? Habla. Quizá en tu mente estás diciendo, madre mía, a mí me gustaría hacer esto en la iglesia. O quizá, otra cosa quizá más factible, a mí me gustaría que se empezara a hacer esto en la iglesia. Coméntalo, muy probablemente, si Dios te está mostrando a ti lo que se debe hacer en la iglesia, es porque está esperando que tú lo hagas. Así que coméntalo, vamos a buscar la manera. Yo creo, de verdad creo, que en una iglesia, cada uno de los miembros de la iglesia debe tener al menos un ministerio, algo que esté haciendo. No creo en los cristianos sanguijuelas. No creo. No creo que deba ser así, y creo que si hay alguien aquí que se está considerando un cristiano sanguijuela, debería arrepentirse y dar el paso de querer servir. Así que, piénsalo, estemos pensando en esto, de qué maneras podemos servir. Estoy hablando aquí en la iglesia, pero es exactamente igual en cualquier sitio. Servir con tu familia, servir en tu grupo de amigos, en lo que sea. Ser un siervo, tener esta mentalidad de siervo. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por el gran siervo Jesucristo. Muchísimas gracias porque Él es el Hijo del Hombre, Él es el gran Dios Todopoderoso. Él es al que se le han dado la autoridad en el cielo y en la tierra. Él es el que va a volver para destruir el mal y para gobernar el mundo con puño de hierro. Él es el gran Señor del universo y a pesar de todo Él vino para servirnos, para darse a sí mismo, para nuestro rescate. Él es el gran siervo del Señor. Él es el gran ejemplo, el gran sacrificio. Él es lo mejor que ha pasado en este mundo. Gracias por Él. Y te quiero rogar que tú nos ayudes a ser como Él. Que tú nos ayudes a buscar, a seguir su ejemplo. A avergonzarnos hasta lo profundo de nuestro corazón. Avergonzarnos de ser cristianos sanguijuelas. Porque lo somos. Todos lo somos en algún momento. Ayúdanos a avergonzarnos y a buscar servirte. A buscar bendecir a otros, a buscar que tú nos cambies y a dejarnos en paz de todos estos sentimientos egoístas y estúpidos que tenemos cuando pensamos en lo que es ser un cristiano. Y te quiero rogar especialmente por cada una de las personas que están aquí y no han conocido a tu Hijo Jesucristo como su Salvador. Te ruego que tú transformes, destruyas sus corazones para darles un nuevo corazón, que tú les ayudes por medio de tu Espíritu Santo a reconocer que no hay salvación en ningún otro, sino en tu Hijo Jesucristo. Y te lo ruego en su nombre precioso. Amén. Amén.